Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar y vamos a sumergirnos en un tema súper importante para entender hasta dónde llega el poder del Estado a través del derecho penal. Hoy vamos a hablar de la validez de la ley penal. No toda ley penal se aplica en cualquier momento, en cualquier lugar o a cualquier persona, y tampoco tiene cualquier finalidad. Vamos a desglosar esto en 4 dimensiones: validez espacial, validez temporal, validez personal y validez funcional. Comencemos. Vamos a hablar primero acerca de la validez espacial de la ley penal. Primero hablemos del espacio. La ley penal, al igual que el resto de la legislación estatal, es una manifestación del ejercicio de la soberanía del Estado. Esto significa que su validez, en principio, está limitada al espacio dentro del cual se reconoce internacionalmente el ejercicio de esa soberanía. Las reglas que establecen en qué ámbito espacial son aplicables las leyes penales de un Estado, excluyendo las de otros, son las reglas de su derecho interno, aunque a veces se las ha designado como de derecho penal internacional. El principio que rige aquí es el principio territorial. Esto implica que la ley penal de un Estado se aplica a los hechos cometidos dentro de su territorio. El concepto de territorio es jurídico y abarca no solo el territorio físico, es decir, suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, sino también aquellos lugares sometidos a la jurisdicción nacional, como buques y aeronaves con bandera argentina, embajadas, etc. Pero, ¿qué pasa cuando un delito empieza en un país y termina en otro? Un claro ejemplo de esto: se envía un paquete explosivo desde Argentina a España. Para determinar cuál ley se aplica, existen diferentes teorías sobre el lugar de comisión del delito. La teoría de la acción, es decir, dónde se realizó la conducta; la teoría del resultado, es decir, dónde se produjo el daño; y la teoría mixta o de la ubicuidad. El ordenamiento jurídico argentino adopta esta teoría mixta o de la ubicuidad. Esto significa que si la conducta se realiza en Argentina o el resultado se produce en Argentina, es aplicable la ley penal argentina. La ley lo permite porque tanto el comportamiento como el resultado, cuando el tipo lo exigen, integra el supuesto de hecho, y basta con que uno de ellos ocurra en el país para que la ley argentina sea totalmente aplicable. Además del principio territorial, existen otros principios que permiten la aplicación de la ley penal argentina a hechos ocurridos total o parcialmente fuera de su territorio. Estos son el principio personal o de la nacionalidad, el principio real de protección o de la defensa y el principio universal o cosmopolita. Una modificación reciente del Código Penal, en la ley 27401, incorporó el supuesto específico basado en el principio personal o de la nacionalidad, estableciendo la aplicación del Código Penal argentino en cualquier lugar del planeta para ciertos delitos previstos en el artículo 258 y 258 bis del Código Penal, cuando son cometidos por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en Argentina. Ahora bien, mecanismos como la extradición, aunque es de naturaleza procesal internacional, también están relacionados con la validez espacial, porque permiten la entrega de una persona para ser juzgada o cumplir pena en un Estado. Pasemos ahora a hablar de la validez territorial de la ley penal. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en el tiempo. ¿Qué ley se aplica si la ley cambia entre el momento del hecho y el momento del juicio? El principio general que rige la validez temporal de la ley penal en Argentina es el principio del tiempo rige el acto. Tempus regit
actus. Esto significa que, como regla general, se aplica la ley que está vigente en el momento en que se cometió el hecho delictivo. Las leyes penales solamente alcanzan a los hechos ocurridos durante su periodo de vigencia. El momento de comisión del delito se determina según la doctrina dominante en nuestro ordenamiento, considerando el momento de ejecución de la acción para los delitos de comisión y el momento en que debía realizarse la acción omitida para los delitos de omisión. El Código Penal argentino no prevé expresamente este criterio, pero la doctrina lo ha desarrollado. Este principio general tiene excepciones importantísimas basadas en la retroactividad, es decir, aplicar una ley nueva a hechos pasados, y la ultraactividad, aplicar una ley derogada a hechos posteriores a su derogación. La excepción fundamental es la aplicación de la ley penal más benigna. Esto significa que si entre el momento en que se cometió el delito y el momento en que se dicta la sentencia firme cambia la ley penal, se debe aplicar la ley que sea más favorable al acusado. La comparación para determinar la ley más benigna debe establecerse según una corriente doctrinaria exclusivamente entre la ley vigente al momento del hecho y la vigente al momento del fallo, dejando de lado totalmente la ley intermedia que haya regido transitoriamente. En el caso de las leyes temporarias, aquellas que tienen un periodo de vigencia preestablecido, una corriente sostiene que siempre son ultraactivas por naturaleza, aplicándose a los hechos ocurridos durante su vigencia, aunque la sentencia se dicte después de que cesen. Es importante mencionar también que las leyes que establecen medidas de seguridad generalmente carecen de efecto retroactivo. Ahora pasemos a hablar de la validez personal y funcional de la ley penal. Ahora bien, finalmente para abordar este tema lo vamos a encarar desde el punto de vista a quién y con qué fin se aplica la ley penal. La validez personal refiere a quién está sujeto a la ley penal. Aquí rige el principio de igualdad ante la ley. Esto significa que, en general, la ley penal se aplica por igual a todos los sujetos del territorio argentino. Existen, por supuesto, ciertas limitaciones funcionales que provienen del derecho interno y del derecho internacional que pueden establecer regímenes especiales para determinadas personas, como diplomáticos o determinadas ciertas autoridades. Un ejemplo de aplicación específica basado en la nacionalidad para ciertos delitos, como mencionamos antes, se encuentra en el artículo 258 del Código Penal. En cuanto a la validez funcional, refiere a la razón de ser y los límites del derecho penal como saber y como herramienta del Estado, el ius puniendi. El derecho penal sustenta su legitimación en la necesidad de mantener las condiciones indispensables para la convivencia social. Es decir, en un Estado social y democrático de derecho, esto implica una función de prevención limitada. El modelo de Estado impone límites al ius puniendi, es decir, a la facultad estatal de castigar. El principio central en este sentido es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El delito se comprende como una lesión a bienes jurídicos. El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos individuales y sociales más valiosos. Los objetos reales interesan al derecho penal por su dimensión social, en la medida en que su indemnidad constituye una necesidad social y condiciona las posibilidades de participación del individuo en los sistemas sociales. Un Estado social no debe respaldar mandatos puramente formales, valores puramente morales o intereses no fundamentales que no comprometan seriamente el funcionamiento del sistema social. El principio de lesividad, es decir, la dañosidad social
que se concreta en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico se convierte en un principio político central en la democracia. El derecho penal debe enfrentarse a la tarea de contener y reducir lo máximo posible el poder punitivo del Estado, en lugar de legitimarlo sin más. La teoría del delito y la culpabilidad en particular buscan deslegitimar los excesos del poder estatal desde la perspectiva liberal y constitucional, para proteger los valores elementales de la vida comunitaria. El derecho penal debe saber que su rol es contener y reducir el poder punitivo del Estado. Ahora bien, otros principios, como el principio de legalidad, son fundamentales para limitar ese ius puniendi, exigiendo que el razonamiento judicial comience y se mantenga dentro de la ley. La ley debe definir el hecho punible y la pena o medidas de seguridad aplicable con suficiente claridad para que los ciudadanos puedan predecir sus consecuencias, evitando totalmente formulaciones excesivamente vagas. La legalidad, la lesividad y la culpabilidad son las tres palabras claves para definir al derecho penal. En resumen, la validez funcional del derecho penal en un Estado constitucional, social y democrático de derecho se entiende hoy como una herramienta para proteger bienes jurídicos esenciales con una función preventiva limitada, orientada a contener y reducir el ejercicio del poder punitivo del Estado. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender un poco mejor estos conceptos fundamentales sobre el alcance y los límites de la ley penal. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlos acá abajo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.